Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Y para mí es muy grato el poder en esta hora estar con ustedes a través de este mensaje que el Señor ha revelado a mi vida. Le doy gracias al Señor porque en todo ha sido tan fiel, porque Él ha estado con cada uno de nosotros, con mi familia, con la iglesia, porque Él siempre permanece fiel. Su amor es inmenso. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y le pido que su mensaje toque sus vidas y a la vez podamos juntos compartirlo. Doy gracias al Señor en esta hora porque Él me ha dado su palabra y esta está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: que la palabra de Dios sea glorificada. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es una hermosa palabra que me entrega el Señor en esta hora. Quiero orar para que el Señor me ayude y para que el Señor me dé la gracia para impartir este mensaje. Padre, en esta hora le doy muchas gracias porque en usted encontramos todo, Señor, a través de su palabra. Su palabra es perfecta y verdadera, que nos lleva, Señor, a toda verdad y justicia. Damos gracias, Señor, en esta hora por esta oportunidad que usted nos da para impartirla. Doy gracias, Señor, en especial porque usted me da el gozo y la alegría de poder impartirla. Gracias, Señor, porque usted me ha enseñado a mí primero. Gracias, Padre, por poder hacer lo que usted quiere que hagamos siempre, predicar su mensaje, bendito Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los tesalonicenses, vamos a hacer un poquito de historia. La ciudad de Tesalónica tiene algunas características que son bien especiales y que es necesario verlas. Dice que era la más importante y populosa de Macedonia, centro influyente de comercio. Era la ruta más importante entre Roma y el Oriente. Sus comienzos está en Hechos 17, 1, 9. No es que la ciudad haya comenzado ahí, sino que los comienzos en los cuales se les imparte la palabra está en Hechos 17, 1, 9, y es donde Pablo llega a esta ciudad y comienza a impartir este mensaje. Leamos estos versículos en Hechos 17, del 1 al 9, que es muy importante para poder entender los versículos que acabo de leer. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17, 1 en adelante. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César,
diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron el pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero, obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Aquí tenemos a Pablo llegando a la ciudad de Tesalónica, donde él comienza a compartir este mensaje del Señor y por 3 días dice de reposo. La verdad que Pablo tuvo aproximadamente 3 meses en esta ciudad. Y él compartiendo este mensaje, dice que muchos comenzaron a creer y muchos comenzaron a juntarse a Pablo y a Silas, que lo acompañaban en ese momento. Y todos reunidos, ¿cierto?, con él, griegos también se juntaron muchos, dice que un gran número de ellos estaban juntos. Pero los judíos le ofrecieron una gran oposición. Ellos comenzaron a alborotar al pueblo, comenzaron a usar gentes. La cosa era que el mensaje del Señor no se expandiese. Ellos lograron en 3 meses poder sacar a Pablo y a Silas de la ciudad de Tesalónica. Y él parte con mucha pena, la verdad, porque él en esos 3 meses no había quedado conforme con la palabra que él había impartido. Una, porque no los había discipulado, no había sido un maestro, no había dejado un liderazgo en la iglesia. La verdad que él pensaba que la había dejado totalmente desamparada. Y ahí parte Pablo a los 3 meses, expulsado de la ciudad por los judíos, y él comienza a predicar en otras ciudades, pero siempre recordando la ciudad de Tesalónica. Él siempre estaba ahí preocupado porque ¿qué será de aquellos nuevos convertidos? Pablo siempre tenía la función, ¿cierto?, de predicarles, de discipularles, de llevarles a la palabra, de que ellos entendiesen quién era el Señor y dejarlos firmes en la palabra. Entonces él estaba con mucha pena y él se hacía una pregunta y decía: ¿qué será de los nuevos creyentes? ¿Qué será de ellos? ¿Dónde estarán? Con tan poco tiempo que estuve con ellos. Era la pena más grande que tenía Pablo. Y Pablo decide enviar a Timoteo a visitar la ciudad para enterarse de la situación y afirmarles en su fe. El informe de Timoteo es más que alentador. Las comunidades que se habían formado florecían y estaban firmes en el Señor. Pablo se pone muy contento con ese informe que le entrega a Timoteo, de que la verdad ellos habían entendido en tan poco tiempo el mensaje del Señor. Y era una iglesia florecida, una comunidad creciente. Y Pablo comienza a enviarles estas cartas, que son 2 cartas a los tesalonicenses, donde les alienta. Y aquí está su espíritu, ¿cierto?, de misionero, el espíritu de maestro y principalmente el de pastor, el consolarles. Pablo ansiaba estar con ellos para abrazarles, dice, enseñarles, animarles en su fe. Queda tranquilo. Luego les escribe estas 2 cartas que yo les acabo de mencionar y felicitarlos por su testimonio, amor, esperanza y compromiso. Ellos asumieron un gran compromiso, con seriedad, ¿ya? Se esforzaron en crecer y en predicar la palabra, y la verdad que siempre la palabra por delante para ellos. En el versículo 1, Pablo, volviendo a los versículos originales que leímos ahí en el capítulo 3, en 2 de Tesalonicenses, Pablo hace una petición muy especial. Pablo les pide, ¿cierto?, que oraran por ellos. Pablo se encontraba en una situación difícil y les encarga a los tesalonicenses, aquí ya en el último capítulo de la segunda carta, ya despidiéndose Pablo de los tesalonicenses, le pide que oren por ellos. Que oren porque a veces no lo pasan mal, y principalmente que oren para que la palabra del Señor sea glorificada,
para que la palabra del Señor sea esparcida. Pablo tenía un ministerio muy especial. Era misionero, era predicador de la palabra, era pastor y maestro, como les decía adelante. Él reunía todas estas condiciones. Pablo había predicado y guiado al Señor, les había predicado y guiado al Señor, y les deja estas cartas. Pablo nos da a entender que la oración de cada creyente puede mucho. Él pide la oración. Él les dice, oren por nosotros. Y es lo que nosotros siempre debemos estar haciendo. Nosotros siempre debemos estar en oración. Y también dice él, oren por nosotros. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Pablo aquí en este versículo? De que oremos siempre por los pastores. Nosotros podemos tener nuestra oración diaria, nuestra oración permanente que hacemos al comenzar la mañana y cuando ya termina el día. Y a veces, es cierto, podemos también hacer devocionales durante el día o compartir la palabra o orar con nuestros hermanos durante el día. Pero principalmente oramos, ¿cierto?, por nuestras familias, oramos por los enfermos, oramos por la iglesia, pero también nos pide encarecidamente que oremos por los pastores, que presentemos siempre a los pastores en nuestra oración. Esa es la petición que nos hace Pablo aquí en esta palabra. Y principalmente orar por los siervos, ¿cierto?, para que el Señor los cuide y los fortalezca, y para que ellos puedan, ¿cierto?, traer este mensaje, para que ellos puedan preparar esta palabra, y para que esta palabra fluya, ¿cierto?, y sea glorificada, ¿cierto?, así como, tal como les dice Pablo a los tesalonicenses, así como corrió entre ustedes, así queremos que ustedes oren para que los pastores, para que los misioneros, ¿cierto?, para que los maestros puedan predicar y esta palabra sea glorificada también. En el versículo 2 vemos que esta oración tenía otro objetivo muy importante. ¿Cuál es la otra petición de esta oración? Dice, ¿y ¿para qué? Seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí hay otra petición muy importante, y es lo que nosotros siempre a veces encontramos también en nuestras iglesias, o por donde hemos andado, encontramos que no todos los que dicen ser del Señor, o no todos los que dicen Señor, Señor, ¿cierto?, son cristianos, son fieles, ¿cierto? Nos encontramos con este tipo de personas. Dice Pablo, pide esta oración, para que él y sus colaboradores fueran librados de estas personas perversas y malvadas. Aquí se refiere a los cristianos que en las iglesias son problemáticos y conflictivos, aquellos que profesan la fe. No son personas de afuera a quien se está refiriendo Pablo aquí, a los que profesan la fe, que causan muchos problemas y detienen el avance de la palabra y la obra del Señor, que hacen mucho daño y no han entendido para nada la palabra. Hermanos, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con estas personas, que son irreverentes, que son faltos de respeto, impetuosos, difamadores, calumniadores y mentirosos. Son los sinónimos que yo he encontrado del versículo que nos escribe Pablo aquí. Y la verdad que nos hemos encontrado con estas personas. No las podemos sacar, pero sí podemos orar para que el Señor primero pueda cambiarles, pueda transformar sus vidas, pero siempre estar orando para que el Señor haga su voluntad. Si no han de permanecer, bueno, el Señor tendrá que tratar con ellos. Pero siempre, y aquí les pide Pablo, dice que esta oración, principalmente de que oren por ellos, ¿cierto?, por fortaleza, por cuidado, para que la palabra del Señor fluya con libertad, pero también les pide que sean librados de estos hombres perversos y malvados en este versículo 2. En el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tiene clara la fidelidad del Señor. Tiene claro, ¿cierto?, que en un momento determinado, en un momento de angustia, en cualquier problema que tengamos, en una enfermedad o en una caída, o podamos cometer un pecado, Él dice, os afirmará. Y también dice que nos va a guardar del mal. ¿Es fiel en nuestro Señor? Sí, porque nos afirma y nos aparta del mal. Fiel es nuestro Señor.
Tal como dice este mensaje aquí en el versículo 3. Fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. La gloria sea para el Señor porque tenemos un Señor fiel, un Señor que siempre está con nosotros. En el versículo 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Después de todo este informe, ¿cierto?, que su discípulo Timoteo le da, de que ellos están floreciendo, de que ellos, a pesar de que tuvieron a Pablo 3 meses predicándole este mensaje, y ellos parten, y ellos después no saben qué ha sucedido con todos aquellos nuevos convertidos, Pablo aquí dice, y tenemos la confianza respecto de vosotros en el Señor. Pablo ya les declara la confianza de lo que él ha hecho en el Señor, en lo que el Señor ha hecho en ellos, y lo que harán de acuerdo a lo que ellos les predicaron, a lo que ellos les han mandado. Los tesalonicenses, a pesar de tener tan poco tiempo la palabra del Señor, ellos fueron fieles a la palabra. Y aquí les dice, ¿cierto?, ellos tienen, Pablo tiene, y Silas y todo lo que le acompañan, tiene la confianza, ¿cierto?, respecto a ellos, de que van a hacer lo que ellos le habían mandado. Y aquí después tenemos el versículo número 5. Y el Señor dice, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine, que el Señor nos lleve, que el Señor nos oriente, que el Señor nos guíe, que el Señor nos tome de la mano. ¿Para qué? Para vuestros corazones, ¿a dónde? Al amor de Dios. Debemos tener muy claro, hermanos, que el Señor Jesucristo nos encamina al amor de Dios. Esta confianza tenemos que tener, porque cada día vemos el amor de Dios en nuestras vidas. Lo vemos de manifiesto en todo lo que hacemos. Lo vemos de manifiesto al despertar el amor de Dios. Lo vemos de manifiesto al ir a nuestros trabajos. Lo vemos de manifiesto en nuestra familia. Cómo son prosperados nuestros hijos. Cómo nuestros hijos son prosperados. Tienen su trabajo, tienen su familia. Tenemos nietos, coronas de oro, principalmente nosotros. Damos gracias al Señor cada día. Damos gracias porque su amor nos alcanza cada día. Porque tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. El Señor dice, nos encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Debemos ser pacientes, hermanos. Debemos ser pacientes si tenemos una enfermedad. Cuesta decirlo, hermano. Cuesta decirlo. Yo hace poco visité a un amigo que está sufriendo mucho. Y cuesta decirle que tenga paciencia. Con todos esos dolores que tiene en su cuerpo. Cuesta decirle. Pero sí, él entiende de que tiene el amor de Dios en su vida. La paciencia no es algo que se logra de un día para otro. Dice y la paciencia de Cristo está en nosotros. Que podamos ser pacientes y poder entender. Muchas veces cuando hacemos oraciones, tenemos que entender que la respuesta no es a veces tan rápida. A veces no es lo que nosotros esperamos. Pero el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe lo que tenemos que entender. El Señor sabe por dónde debemos caminar. El Señor sabe por dónde debemos guiarnos. Tenemos un Dios grande, un Dios de amor, un Dios que siempre va a estar con nosotros. Ahí en 1 de Juan 4:16 dice, y nosotros, el pueblo de Dios, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una hermosa palabra, un hermoso mensaje de que nos dice principalmente que Dios es amor y que Dios está en nosotros y que nosotros estamos con Dios. Y esa paz de aquellos que creemos en este versículo tan hermoso, la verdadera paz está en nuestras vidas.
y nos hace ser más pacientes. La verdad que cuando uno conoció al Señor y después de los años ve de que realmente la paciencia está en su vida, de que el Señor en su infinito amor y misericordia nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando, nos ha hecho nuevas personas, nuevas criaturas, así como los hizo a los tesalonicenses por tan poco tiempo. Algunos hermanos llevan mucho tiempo y se les dice, ¿puede orar? No, es que soy nuevo. Piense siempre en los tesalonicenses, que tuvieron solamente 3 meses. Ellos nunca habían escuchado a lo mejor la palabra del Señor, pero con 3 meses les bastó para poder entender y glorificar a Dios y puedan florecer como florecieron en los tesalonicenses. Una hermosa ciudad en la cual la palabra del Señor fue impartida. Hermanos, Dios manda a tener paciencia. Dice, orando siempre los unos por los otros. Siempre debemos estar orando los unos por los otros. Especialmente nos dice aquí Pablo, cuando dice orar por ellos, también nosotros debemos, a lo mejor no podemos orar por Pablo en esta hora, pero sí podemos orar por nuestros pastores, por sus siervos. Y tener discernimiento para los que no son de la fe, haciendo lo que nos demanda y tener muy claro que Dios nos ama y nos amará siempre. Hermano, que podamos tener este discernimiento siempre, de poder visualizar quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude con este mensaje. Un mensaje poderoso donde nos dice también que debemos predicar esta palabra hermosa. Que la palabra es la que convence de pecado. Que la palabra es la que nos lleva a toda verdad y justicia. De que la palabra del Señor va a permanecer siempre. Y siempre el Señor va a permanecer con nosotros, nuestros corazones, si nosotros atesoramos esta palabra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Dios les bendiga, hermano. Y siempre tengamos presente este mensaje en nuestras vidas. Que el Señor sea glorificado en nosotros y que nosotros podamos glorificar la palabra del Señor impartiéndola a los demás. Gracias, hermanos, por escucharme y toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonada, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas
resucitó desde el silencio. Tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas